Hola, mi nombre es Oscar Luna y en esta ocasión el tema que he escogido para hablar de es lo que he llamado una guía para líderes sobre cómo definir prioridades. Y tengo un súper invitado que me va a apoyar a ir deshilando, digamos, esta situación de las prioridades. Y bueno, él es coach, facilitador, es host, productor de unos podcasts, Conversación es DLC y Entre Mentores DLC, y ya platicará también el qué más hace. Efraín Mendicuti. Efraín, ¿cómo estás? Buenas noches. Oscar, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues platicábamos cómo está la situación ahora y me decías que llevas 114 días en casa, ¿verdad? 114 días en casa. La verdad te decía fuera de micrófonos que tengo la fortuna de poder trabajar desde casa, la escuela de mi hija, incluso antes de que empezara la pandemia y la cuarentena, pues, queda muy cerca y ya estaba yo muy acostumbrado a hacer home office, entonces pues aquí estamos, muy adecuados. Pues qué bueno, digo, como decías, qué fortuna poder estar desde casa cuando hay gente que no tiene esa oportunidad. Claro, totalmente. Efraín, pues como coach estaba dicho, bueno, tú me compartiste tu página que también voy a dejar en la descripción de este video y ahí, bueno, pues hablas de tu experiencia profesional. Como coach has estado en empresas muy importantes, Walt Disney, Banamex, Walmart, y también tienes una experiencia como publicista. Entonces, pues para los que nos escuchan, ¿qué más quieres platicar de ti, Efraín, aparte de lo que ya comenté? Claro, claro que sí. Pues mira, sí, como coach y como conferenciante he tenido la fortuna enorme de poder participar como facilitador y en procesos de coaching, sobre todo cursos in company de temas de transformación digital y adopción digital para distintas empresas mencionadas por ahí, Walmart, Banamex, por supuesto, Disney también, y algunas otras organizaciones en España, en México, alrededor de América Latina también. Pero además, yo soy publicista, mi carrera principal es como publicista. Yo tengo 25 años, casi 26 años haciendo publicidad y comunicación. Empecé muy joven, empecé pues, prácticamente desde los 19 años, casi, o 20 años a hacer este trabajo. Eh, y he tenido la fortuna de trabajar para grandes organizaciones y aprender de grandes organizaciones. Actualmente soy responsable de desarrollo de negocios con agencias de comunicación y de medios en México y América Latina y habla hispana para Twitter. Y previo a eso también de hecho, tuve la fortuna de ser el empleado 3 de Twitter en México y ser parte del equipo fundador de Twitter en México, como la primera cabeza comercial del equipo acá. Antes de eso también tuve la fortuna, a muchos años antes, estoy hablando del 2007, de ser parte del equipo fundador de Google en México también. Y también tuve la oportunidad de ser responsable de marketing y publicidad para Walt Disney Parks and Resorts en América Latina durante algunos años a inicios de los 2000. Wow, pues una muy vasta experiencia. Vaya que sí sabes de muchas cosas, no solo de publicidad, que con todos los montones de años que tienes en eso, ¿no? A lo mejor otro día platicamos de cómo fue esa aventura, Efraín. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Efraín, pues para empezar, bueno, yo te vi en Speakers México y gracias a Speakers te encontré a ti, encontré a otras personas también. Y pues ahí salió el tema de las prioridades, no era precisamente el tema, pero me gustó mucho lo que estuviste diciendo ahí, entonces quiero retomar algunas cosas de ahí, más las otras preguntas que por ahí traigo. Así que lo primerito, como dicen, lo primero es, ¿qué es una prioridad? ¿No? Porque creo que nos confundimos mucho entre lo que es prioritario y lo que no. Y si no sabemos realmente qué es prioritario, pues entonces nos vamos a perder en estas otras cosas que no son prioridad, ¿no? Entonces, pues si perdemos el foco nos vamos a perder tiempo en cosas que no realmente no son la prioridad. Entonces vamos entrando en qué es prioridad, a qué le podemos llamar una prioridad y a qué no. Y a lo mejor qué otros nombres tenemos para esas otras cosas que no lo son. Me encanta tu pregunta y creo que la respuesta está en la misma palabra, prioridad, priority, prior to, en Okay. inglés. Entonces, ¿qué es lo que es primero? ¿Qué es lo que antecede a todo lo demás? Esa es una prioridad. ¿Cuáles son las cosas que realmente te van a mover la aguja en los objetivos que quieres lograr?
Una prioridad no es un pendiente, una prioridad no es un urgente, una prioridad es eso, es algo que es realmente importante para resolver y avanzar en lo que quieres lograr. Ok, muy bien. Y pues mis entrevistas están muy enfocadas al liderazgo. Entonces, Ujú. yo considero que los líderes, independientemente de la organización en la que estén, el equipo de trabajo que formen, el giro, etcétera, considero que hay prioridades para los líderes en general que son comunes. ¿Tú coincides y cuáles serían esas prioridades en común para cualquier líder, independientemente de la organización, giro, etcétera, de qué se trate? Pues mira, qué buen tema tocas. Yo creo que la primerísima responsabilidad de un líder es servir a su equipo. Y la manera en la que servimos a nuestros equipos son muchas. Una de las primeritas es tener claridad, darle claridad al equipo de qué es lo que queremos lograr, darle un sentido de propósito a nuestro equipo para que el equipo sepa y la organización completa sepa por qué están haciendo lo que están haciendo, que no están yendo nada más a cobrar un cheque, a llenar una hoja de tiempo y pasar 40 horas en la semana en algún sitio, sino que realmente hay un propósito que están cumpliendo, hay una razón de ser de las cosas. Y esa es una de las primeras responsabilidades del líder, darle claridad, darle sentido de propósito al equipo. La otra responsabilidad muy importante de un líder es mantener al equipo bien alineado en esa visión, en ese sentido de propósito y asegurarse de que todos estén alineados y entendiendo ese sentido de propósito. Ok, Te decía que la primerísima responsabilidad es servir al equipo. Y parte de servir al equipo también quiere decir cómo retiramos barreras y bloqueos y cómo facilitamos recursos para nuestros equipos para que puedan avanzar en el cumplimiento de ese sentido, propósito. Parte de eso es la claridad de la claridad que mencionaba hace un momento, ujú. ¿no? Tener esa claridad y mantener esa sincronía en todo el grupo. Ok, pues como dicen, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir, y en el caso de los líderes es clave, ¿no? Creo que si aquellos no considero que sea un líder quien tiene un fin último para sí mismo, ¿no? Definitivamente ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y escuchaba el otro día, solo que no recuerdo bien esta persona, yo sigo mucho a un señor que se llama John Maxwell, que John es C. toda Maxwell. que es toda una autoridad en liderazgo, y ha hecho muchos videos sobre esta pandemia y el liderazgo, y decía, bueno, es que los equipos ahorita, por esta situación tan cambiante, no necesitan dirección, y ya no recuerdo qué palabra usa, pero creo que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Es más bien el propósito, el por qué hago lo que hago, y ya he hablado en otras entrevistas que sobre todo las generaciones nuevas ya no funcionan con esto de lo haces porque yo te estoy diciendo, ¿no? Eso ya no sirve este modelo de soy el jefe y lo tienes que hacer. Tenemos que tener un propósito y un para qué. Totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que nunca ha servido, ¿eh? Eso es cierto. Yo creo que nunca sirvió. Lo que pasa es que estaba impuesto, que es distinto. Y ahora estamos mucho más despiertos, no las nuevas generaciones, todas. Todos. Estamos mucho más despiertos y estamos mucho más responsables de nosotros mismos en ese sentido. Y mucho de lo que habla John C. Maxwell precisamente es este cambio que él le llama leadership, en lugar de Exacto. leadership, Uh-huh. ¿no? Y hacer este cambio y esta evolución como líder, ¿no? En este proceso de aprendizaje y de transformación constante en el que cualquier líder debe de estar. Regresando un poco a la pregunta que hacías hace rato, de este leadership, todo este cambio de liderazgo, es que también una gran responsabilidad es ser visionario, tener una clara visión de ese sentido de propósito que mencionábamos y por qué estamos haciendo las cosas. Y entonces mantenerse fiel a esa visión a largo plazo. Y al mismo tiempo, mantenerse muy adaptable y flexible. Y no recuerdo si en esta plática a la que hacía referencia con speakers, mencioné, no me acuerdo si tocamos el modelo de liderazgo ágil, pero parte del modelo de liderazgo ágil, lo que
en lo que consiste, este es un modelo que desarrollaron en el International Institute of Management Development en Lausanne, en Suiza, Ujú. para, para entender las características, las competencias y los comportamientos más característicos Ujú. de líderes hoy día. Tú sabes que el talento y las personas, los profesionales, hemos cambiado mucho nuestra manera de trabajar. Sí. La tecnología nos ha venido muy bien a ayudar a adoptar nuevas formas de trabajo. Vivimos en una era que muchos le llamamos esta era del conocimiento o esta revolución del conocimiento, que es distinta a la revolución industrial. Si la revolución industrial lo que hizo fue imponer líneas de ensamble, Ujú. hasta para la educación, porque piénsalo, la escuela es una línea de ensamble, Sí, sí, ¿no? es correcto. Eh, este momento que estamos viviendo, pues lo que sucede es que hoy tenemos acceso a poder hacer que John C. Maxwell sea tu mentor, aunque no lo Así conozcas, es. ¿no? Así Y es. eso es súper rico, es súper enriquecedor. Y en este modelo de liderazgo ágil, lo que empiezan a describir es distintas características y dos de las características de estos líderes ágiles son precisamente ser visionario Ujú. y ser adaptable y flexible. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablas de ser adaptable y flexible, es saberte adaptar a las condiciones actuales que estamos viviendo. El cambio es la única constante, eso lo sabemos todos, aunque mucha gente se siga resistiendo. Y la otra cosa es que en crisis vamos a vivir todo el tiempo. O sea, siempre va a haber un problema, un reto o algo, algún cambio de jugada. Y un líder ágil lo que hace es poder adaptarse en base a la situación que está viviendo y tomar decisiones y cambiar de estrategia, cambiar de camino, cambiar de recursos para seguir avanzando. Pero eso no quiere decir que por Ujú. ser flexible y adaptable cambie de visión. Por eso sigue siendo visionario, porque Bien. lo que cambia no es el destino, cambia la herramienta, la estrategia, la táctica, pero su visión a largo plazo sigue siendo la misma. Súper interesante la diferenciación entre, sí, que Ujú. no por ser adaptable vas a perder tu visión. Y de hecho, la gente que se aferra a la visión es quienes llegan, ¿no? Y bueno, hay montones de ejemplos. Steve Jobs es como de los más famosos, ¿no? Una persona que se ideó que todo el mundo iba a tener una computadora personal en una época que pues nadie se lo imaginaba, ¿no? Y bueno, ya ahí es otra historia que igual luego platicamos. Y sobre el cambio, pues sí, Hay luego por eso una, abarrotan los centros comerciales, ¿no? De la gente que hay quiere una volver. frase, Ujú. hay una frase que me gusta mucho que dice, el hombre razonable se adapta a su situación y el hombre Irracional, digamos. eh, irracional hace que el mundo se adapte a Ah, lo que él quiere. Por lo tanto, la evolución del mundo depende de ese hombre irracional o esa mujer irracional sí, también. sí, 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 Me encanta esa totalmente. frase. Eh, Excelente frase. Entrándole más a la carnita, digamos, de esto de las prioridades para quienes a lo mejor digan, bueno, ¿cómo defino prioridades? Tú ahí en este mencionaste tu herramienta, hablaste de otras herramientas, también la matriz de Eisenhower, por ahí tengo un video yo Ujú. en el canal, ahí voy a dejar ahorita, ahí dejo la liga ese, pero pláticame qué herramientas tienes tú y en general recomiendas para la definición de prioridades. Pues mira, yo en lo particular desarrollé como coach una metodología o un framework que le llamo los Big Fives, que consiste en definir cuáles son tus 5 más grandes prioridades en cierto periodo de tiempo. Usualmente o típicamente yo lo hago a inicios del año. ¿Cuáles son mis 5 más importantes objetivos en el año? No propósitos para el año. Es más, yo no creo en los propósitos de año nuevo. Llevo años, muchísimos, como 10 o más de 10, sin hacer propósitos de año nuevo. No creo en eso. Lo que sí creo es en tener objetivos y metas y planes y visión. Eh, esta metodología de los Big Fives consiste, ahorita te platico en qué consiste y de dónde viene la práctica. Consiste en definir cuáles son tus 5 grandes prioridades en el año, tus 5 grandes metas, lo que tú quieres lograr en el año. Puede ser avanzar en tu carrera profesional, puede ser, no sé, puede ser casarte, puede ser comprar tu casa, puede ser mudarte a otro país, puede ser estudiar una maestría o alguna especialización,
puede ser poner tu propio negocio, puede ser seguir con tu carrera profesional y tener tu propio negocio también. Vaya, eso lo defines tú. 5, no 20, no 15, no 10, 5. ¿Por qué? Porque más de 5 es difícil mantener un balance y un enfoque. Entonces, 5 prioridades, ¿ok? ¿Y cómo definimos esas 5 prioridades? Esas 5 prioridades caen directamente de cuál es nuestro sentido de propósito compartido. Y este es un concepto súper importante. ¿Cuál es nuestro sentido de propósito compartido? Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué estamos aquí? Uno de los peores consejos que nos dan, creo yo, en nuestras carreras y en la vida es haz lo que te apasiona. Todo el mundo te dice, haz lo que te apasiona. No, no, no se trata de hacer lo que te apasiona. Se trata de apasionarte por lo que haces, que es muy distinto. Entonces se trata de apasionarte por lo que haces. ¿Y cómo te apasionas por lo que haces? Explorando distintos intereses. Esos intereses, ¿no? Van resultando de las cosas o están amarrados a aquellas cosas para las que somos muy buenos. Típicamente lo que somos muy buenos nos interesa explorar un poquito más, ¿no? La gente que es muy buena jugando fútbol, pues trata de meterse a algún equipo y en la escuela, etcétera. Yo tengo 2 pies izquierdos, yo no puedo jugar fútbol, no me gusta. Ni me meto, ¿no? Y si me preguntas y me dices y me hablas de jugadores de fútbol, tampoco sé, no es algo que me interese, pero me interesan otras cosas y esas son las cosas que hago. Y entonces te vas metiendo, bueno, de hecho usando el ejemplo del fútbol y del deporte, tengo un muy buen amigo que me decía, bueno, yo soy apasionado del básquetbol y mide 1,87, ¿no? Y es muy bueno jugando básquetbol, pero mide 1,87, no 2,20 m. No puede ir a jugar a la NBA, no puede hacer lo que le apasiona. Mejor se apasiona por su trabajo y disfruta esa otra pasión que tiene como algo adicional, ¿no? Entonces es bien importante, entonces tener claro eso. Entonces tu sentido de propósito compartido deriva de esos intereses y esos intereses derivan de qué sé hacer yo muy bien y qué me encanta hacer. Y entonces, si te pones a unir estos dos, vas a llegar a la conclusión de, oye, increíble hacer lo que mejor sé hacer y lo que más me gusta hacer. Y hasta me pagan por hacerlo. ¿A poco no suena buenísimo eso? Hago lo que más me gusta y lo que mejor sé hacer y me pagan por hacerlo. Suena panacea. El problema de eso es que si te quedas ahí nada más, si te quedas en ese nivel, te quedas encerrado en un círculo de autosatisfacción, donde nada más estás buscando hacer lo que te gusta, ¿no? Y mucha gente puede desarrollar una carrera entera por años haciendo eso y quedándose ahí. Pero entonces justo son estas personas que llegan a una edad de retiro y dicen, es que no he hecho nada en mi vida. Y se dan cuenta que vivieron la misma vida y el mismo año 70 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que amarrar esto que mejor sabes hacer con esto que más te gusta hacer. ¿Y cómo lo amarras acá arriba? Como si fuera una pirámide, un triángulo, haciéndolo en servicio de alguien más. Y entonces cuando lo haces en servicio de alguien más, puedes entender a quién estás sirviendo, quiénes son las personas que se están beneficiando con tu trabajo y cómo se están beneficiando con tu trabajo. Y entonces cuando defines esto, empiezas a encontrar en el medio de esa pirámide tu sentido de propósito compartido. Porque tienes claro cómo estás sirviendo a otros a través de tus más grandes fortalezas y tus más profundos intereses. Y después, esto se sostiene de 2 grandes pilares, que son cuáles son tus más grandes pasiones, perdóname, tus más grandes valores, las cosas que más valoras en la Valores. vida, Ok. cuáles son los principios guía con los que te conduces todos los días. Y entonces, si este triángulo lo conviertes en una pirámide, esta pirámide tiene que tener cimientos. Esos cimientos son tus valores y tus principios. Okay. Porque de ahí se derivan también tus no negociables. Es decir, cuáles son las cosas en tu vida que tú no estás dispuesto a dejar. ¿Cuáles son las cosas que tú estás dispuesto a hacer? ¿Cuáles son los principios con los que te vas a conducir en tu día a día para cuidar tus valores y para servir a través de ese sentido de propósito compartido a los demás? Y entonces sí,
Entonces sí, ya que hiciste ese trabajo de introspección, todo lo que te acabo de hablar ahorita es un trabajo de introspección profunda. Sí, Cuando haces ese trabajo y ya lo tienes claro, entonces ya te puedes dar a la tarea de definir en base a ese sentido de propósito cuáles son tus grandes objetivos en el año, qué es lo que quieres lograr este año. ok, Y entonces, si tú tienes claro cuáles son las 5 grandes prioridades que tienes para este año, estas 5 grandes metas que tienes para este año, puedes empezar a definir cuáles son las 5 cosas que tienes que asegurarte que sucedan este trimestre. Acabamos de empezar el tercer trimestre del año. ¿Cuáles son las 5 cosas que tienes que hacer entre el 1 de julio y el 30 de septiembre que te van a ayudar a construir y avanzar hacia esos 5 goles que te pusiste para el año? ok, A lo mejor, a lo mejor una de tus 5 prioridades en el año era eh, ponerte fit y bajar 20 kilos y, y tener cuadritos en el estómago, qué sé yo, ¿no? Puede ser, se vale, está muy bien, porque uno de tus valores es estar sano, por ejemplo, ¿no? ujú, Y eso es súper importante. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que decir, pues entre el 1 de julio y el 30 de septiembre tengo que asegurarme de atender este tipo de entrenamiento. Y luego, si tienes claro cuáles son las 5 cosas del trimestre, puedes definir cuáles son las 5 cosas que tienes que lograr en julio, las 5 de agosto, las 5 de septiembre, y cada semana cuáles son las 5 cosas que tienes que hacer. Y cada día, Oscar, cada día, cuáles son las 5 cosas que tienes que hacer hoy. ujú, ¿Por qué cada día? Imagínate en esto. Si tú haces 5 cosas, te enfocas en hacer 5 cosas verdaderamente importantes para tus objetivos todos los días, solamente de lunes a viernes. Te voy a dar el sábado y el domingo de ujú, descanso. Lunes a viernes. 269 días hábiles en el año. ujú. Por 5 acciones son 1,345 acciones en un año para lograr lo que tú quieres. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te atreverías a decir que tuviste un año malo si hiciste 1,345 acciones claves para avanzar a lo que quieres? Sí, Es súper importante, es poderosísimo, sí, ¿no? Ahora, 5 actividades diarias. Me vas a preguntar, oye, pero yo no tengo 5 cosas que hacer todos los días, tengo 45,000, ujú, ¿no? Y eso es parte ese es parte del reto que enfrentamos todos los días. Y ahí me regreso un poco a la pregunta que hacías, a la primera pregunta que hacías, ¿no? ¿Qué es una prioridad? Bueno, pues los Big Five son esas 5 grandes prioridades que anteceden a todo lo demás. Y tú podrás tener una lista de 20,000 pendientes que tienes que sacar en el día y tareitas que tienes que hacer, correos que te llegan que tienes que responder o leer, ujú, etcétera. Y lo que sucede con esos pendientes es que nos volvemos adictos a los pendientes. ujú. Nos volvemos adictos a palomear los pendientes. Cada vez, y esto es súper importante entenderlo, cada vez que nosotros le palomeamos un pendiente, Ujú, nuestro cerebro secreta un shot de dopamina ujú. porque nos da satisfacción. Sí, Entonces, no sé suena si te ha a pasado like. que cada vez que tú palomeas, Sí, ¿no? Sientes así como un pequeño sentido del logro. sí, sí. El, el, Sí, perdón la interrupción, Efraín. Eso me recuerda, y he escuchado mucho que en redes sociales son puros shots de dopamina, ¿no? El like, el hacer el swipe, todo este tipo de cosas, luego son súper adictivas. Y ese me recuerda mucho a ese check, ¿no? Porque precisamente hasta el me gusta, el like, implica una señal visual ahí de que está hecho, ¿no? lo que te da es un sentido del logro. Así Y es. entonces el cerebro te genera un shot de dopamina y te da ese sentido del logro. ¿Para qué era la dopamina? Cuando en la prehistoria los hombres salían en conjunto a cazar un mamut, había muchas sustancias que el cerebro secretaba, Ujú, entre tantas dopaminas, adrenalina, bueno, muchísimas, ¿no? ujú, Dopamina, por supuesto, para aligerar el dolor, adrenalina para acelerar el metabolismo, dopamina para darles el sentido de logro. logro. Cuando cazaban el mamut, ese era el sentido que esa shot de dopamina era lo que les hacía decir, órale, vamos por el que sigue, Sí, claro. a pesar del suplicio que acabo de vivir, vamos por el que sigue, Ujú, ¿no? Entonces la dopamina se vuelve muy adictiva. Y cada vez que palomeamos, sacamos ese shot de dopamina. Cada vez que un fumador hace un puff en cigarro, ujú,
tiene dopamina, ujú, por ejemplo. Y ujú. entonces, ¿a poco no te has descubierto, con toda palomeando tu lista de pendientes, te acuerdas que había algo que no estaba en tu lista, vas, lo haces, regresas, lo apuntas y lo palomeas? Sí, 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 Es sí. terrible porque entonces terminas el día, de repente hay días que dices, oye, hice 100 pendientes y no avancé nada, Así es. porque no te ocupaste de hacer las 5 cosas que realmente valían la pena, porque Ujú, estuviste favoreciendo a otros pendientes y estuviste favoreciendo tiempo en social media y estuviste favoreciendo tiempo en Netflix o viendo alguna serie o estuviste favoreciendo tiempo chateando con los cuates o estuviste perdiendo tiempo en cualquier otra actividad, menos en las 5 que tenías que hacer que realmente eran importantes para avanzar en tus objetivos. híjole, das muchos elementos que me gustan y que me quedo, ¿no? Esto de la dopamina, por cierto, siempre menciono a Simon Sinek, pero digo, ahí él lo Ujú, explica muy bien en Leadership Last, si no recuerdo, ujú. si no mandan, bueno, los Sí, líderes sí, comen al sí. final o algo así, ahí menciona precisamente la importancia de estas sustancias, cómo funcionaban en el pasado y cómo interactúan ahora con la modernidad, ¿no? Y sí, tú has mencionado varias cosas. Y luego esto de cómo este fundamento nihilista, digamos, de que no hay valores y no, el valor no existe y todas estas cosas, pues está totalmente mal, ¿no? Digo, este, hasta en términos filosóficos, tenemos que entender que el valor es ese en la parte superior del triángulo. Si no lo tenemos claro, pues entonces, ¿qué vale, no? Me recuerdo que un maestro de filosofía se nos decía, los valores es lo que a ti te importa, ¿no? Entonces, si nada te importa, pues todo importa también, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la dirección y los Big Fives que mencionaste. Excelente, muchas gracias. Sí, y ahí hay que ser bien claro en eso, ¿no? Los valores son esas cosas que más nos importan en nuestra vida. Por ejemplo, nuestra salud, nuestra familia, la seguridad de nuestra familia, nuestra estabilidad, nuestra seguridad. Esas son cosas que son nuestros valores. Correcto. Y nuestros principios son las formas con las que nos guiamos. Ok, Honestidad, transparencia, amabilidad, los que lo sean que importantes hacemos. para cada quien, ¿no? Pero es bien importante hacer un ejercicio de introspección, Oscar, y entender cuáles son esas 5 o 10 o cosas que son las más importantes y las que más valoras y cuáles son los principales principios con los que te guías en tu día a día, Ujú, porque eso te va a ayudar también a definir ujú, tus no negociables. ujú, Cuando tú tienes claros cuáles son tus no negociables, tienes claro cuáles son las cosas que no estás dispuesto a sacrificar sí, y entonces, si tienes claro, imagínate qué importante, tienes claro tu sentido de propósito compartido, a quiénes sirves, cómo los sirves, a través de qué fortalezas, de qué intereses, y qué estás dispuesto a hacer y qué no. Eso es lo que te ayuda a definir cuando llega una gran empresa, por ejemplo, y te hace una ofertota de trabajo que a lo mejor a tu ego le hace decir, uff, yo quiero porque voy a ser el director de no sé qué, bla, 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 y de repente te metes en un problema que no era para ti, nada más porque tu ego ujú, te aconsejó tomarlo y no tuviste claro cuáles eran tus no negociables. Es más, no solamente no los tuviste claro, los atropellaste, ujú, los hiciste pedazos, ujú. les pasaste encima porque escuchaste tu ego. Y el ego, Oscar, es el peor consejero de carrera que hay. Sí, sí, totalmente. Sí, el ego es un gran enemigo muchas veces. Y Efraín, pues bueno, digamos que uno individualmente hace todo este ejercicio de introspección que la verdad muy pocos hacen por distintas circunstancias, ¿no? Hay gente que lo que tiene que hacer es preocuparse por comer hoy y bueno, en esos casos creo que tienen su prioridad muy clara, ¿no? Pero quienes a lo mejor tenemos más oportunidad, pues tenemos que hacer este ejercicio de introspección, pasamos por todo esto que mencionaste y ya tenemos claro. Pero pues en el caso del liderazgo tenemos un equipo. ¿Qué pasa con el equipo? Uh -huh. ¿Cómo poder transferir este ejercicio que ya se hizo de manera individual y que a lo mejor en contribuidores individuales o personas que no tienen gente a cargo funciona bastante bien? ¿Cómo le hacemos cuando ya tenemos un equipo? ¿Cómo le hacemos para que a ellos les quede claro también cuáles son sus Big Fives como equipo y sus prioridades, ¿no? Me encanta tu pregunta porque te decía hace rato que te iba a platicar de cómo funcionan y también el origen de. Uh -huh, El origen de los Big Fives de esta metodología que tuve fortuna de desarrollar, la basé en
una metodología que utilizan distintas empresas de tecnología que se llaman los OKRs, Objectives and Key Results. Es la manera en la que Google, Twitter y otras empresas definen cuáles son los objetivos para el año para toda la organización, desde el CEO y el board hasta los directores de cada país o de cada mercado, los vicepresidentes o presidentes de cada área funcional, etcétera, absolutamente todos, ¿no? Hasta el empleado de más reciente ingreso. Y entonces todos están trabajando o estamos trabajando alineados en esas prioridades del año. Yo lo que hice con los Big Fives fue, de alguna manera, humanizarlos, ¿no? Y llevarlos a otro lenguaje más sencillo, y además hacerlo a nivel personal, uniéndolo con ese tema del sentido de propósito compartido. Entonces, lo pude hacer este merge, esta unión entre estas dos cosas. ¿Por qué te cuento esto? Porque los Big Fives funcionan tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Tú como organización y como líder de una organización tienes que tener claros cuáles son las 5 prioridades de tu organización en el año. Y esas 5 prioridades, ¿qué significan para cada área funcional o para cada mercado o para cada integrante? Y entonces esto lo vas cascadeando. Tú defines como líder de la organización cuáles son esos 5 y luego lo compartes con tu equipo directo de trabajo, y ese equipo directo de trabajo, digamos que es una empresa, a lo mejor, para no complicarlo mucho, una empresa nacional, ¿no? O ubicada en un estado nada más, o en una ciudad, en Guadalajara, donde estás tú. Entonces, solamente están ubicados en Guadalajara. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Y cuál es el objetivo, por lo tanto, si el presidente de la empresa tiene claro eso, cuáles son los objetivos para el director de finanzas, para el de operaciones, para el de producción, para el de marketing, para el de ventas, para el de recursos humanos, etcétera? Y luego ellos bajan, tienen claros cuáles son sus 5 cosas más importantes, porque ya entendieron las 5 prioridades de la organización, cuáles son las 5 de su área y, por lo tanto, cuáles son las 5 de ellos como directores y cómo las bajan a sus equipos de trabajo. Entonces sus gerentes lo toman y dicen, pues mis objetivos, mis 5 prioridades en el año son estas que derivan de las tuyas, que derivan de las del patrón o del presidente o de quien sea. Y entonces así se va llevando hasta cada contribuidor individual. Y después, si y haces exactamente el mismo ejercicio, si estos son los 5 del año, ¿cuáles son los 5 del trimestre, del mes, de la semana y del día? Yo lo hago con mis equipos de trabajo, ¿no? Y entonces, en Twitter, por ejemplo, bueno, con mis equipos de trabajo los lunes, nos sentamos y revisamos cuáles son los Big Fives del equipo, que responden a los objetivos que tenemos para el mes, para el trimestre, para el año. Y eso no quiere decir que todos tengamos que salir agarraditos de la mano como familia, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Telerín, digo. La familia Telerín. Sí, no, como familia Muégano, como familia Muégano, hacer exactamente lo mismo todos. No, para nada. Lo que significa es que Efraín tiene ciertos Big Fives en la semana y en el día, y tal persona tiene otros objetivos, y tal persona tiene otros Big Fives, y tal persona tiene otros Big Fives. Y todos contribuyen al mismo objetivo. Y cuando cada quien tiene claro los inputs que tienen que hacer o los Big Fives que tienen que hacer, van construyendo los objetivos de la semana, del año. ¿Por qué es importante esto y por qué hacer esta distinción? La mayoría de las organizaciones cometen un error muy grande, y es que nada más se están fijando en los outputs. Cuando tú ves una junta de ventas, por ejemplo, en muchas organizaciones, ¿en qué se fijan en la junta semanal de ventas? Sí, pues en cuánto vendieron. ¿Cuánto dejaron de vender? ¿Cuánto dejaron de vender? ¿Cuánto? ¿Cuánto dejaron de vender? ¿No? ¿O cuánto vendieron? ¿Llegaron a la cuota de la semana o no llegaron a la cuota de la semana? ¿No? Pero no se ponen a planear cuáles son las cosas que tienen que hacer, los inputs que tienen que hacer, porque los outputs son resultados, ya pasaron, ya fue, ya nada puedes hacer por ellos. Sí. Donde sí puedes hacer son en los inputs, y esos inputs son las acciones, las prioridades que ejecutas, y esas deberían de ser tus Big Fives. De acuerdo. Sí, justo escuchaba a otro cuate que de repente escucho medio polémico, Carlos Muñoz, que efectivamente se decía, a mí me choca las juntas de este tipo porque hablan del pasado, nunca hablan de lo que, del futuro, pues hablas de lo que ya pasó, pues ahí ya qué puedes hacer, ¿no? Y ahí está lo que dices tú del output versus
el input que cometen a veces muchas veces las organizaciones, ¿no? Otra cosa que escuché ahí en Speakers, Efraín, que me gustó mucho que mencionaste, es una experiencia que ahorita nos vas a platicar, pero en dicha experiencia hablaste cómo puedes negociar, no en el sentido de los valores y esto, sino estos pendientes, estos ruidos que existen cuando estamos en el día a día con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, con nuestras áreas que trabajamos, ¿no? Y ahí mencionaste una experiencia bien particular, pero me gusta porque muchas veces nos cerramos en que las cosas, sobre todo con los clientes, son inamovibles, ¿no? Y tenemos clientes, uy, no, es que este cliente nos deja millones de dólares, no podemos tocarlo, ¿no? Y este cliente, tenemos que hacer todo lo que nos pida. Y ahí demostraste que no. Entonces, además de platicarnos cómo fue esa experiencia, que me gusta mucho, la experiencia que contaste, ¿qué rescatas de eso para que la gente, para que nosotros entendamos que esto es posible y que rompamos esos paradigmas que de repente están en la mente de los líderes de organizaciones? Muchas gracias por la pregunta. Mira, la lección aquí, la moraleja aquí, la voy a decir por anticipado, el cliente no siempre tiene la razón. Y eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Y esa anécdota a la que te refieres, yo tenía un cliente, yo trabajaba en ese entonces para una agencia muy importante de publicidad a nivel internacional, manejando una cuenta muy, muy choncha y llevaba yo todo el equipo, era responsable de todo el equipo de marketing digital y de CRM y de marketing directo para esta marca, una marca automotriz muy, muy importante. Okay. Y que además era la principal cuenta de la agencia, además. Okay. Y entonces tenía un cliente y esto es un dato interesante, en la Ciudad de México, las agencias de publicidad, las creativas, normalmente los viernes entran, en lugar de a las 9 de la mañana, entran a las 7 de la mañana para salir a las 3 de la tarde y empezar su fin de semana un poquito más temprano. Y entonces tenía un cliente que todos los viernes, a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde, cuando estábamos... entonces tuve una llamada con mi cliente donde le decía, mira, todos los viernes estás haciendo esto. Hemos notado que todos los viernes a esta hora, cuando nos falta una hora para irnos, nos estás hablando con un urgente. Y cuando tú nos hablas con tan poca anticipación, con un urgente en particular, es muy difícil que podamos cubrir la expectativa y entregarte lo que tú necesitas. No lo podemos hacer, nos estás dando muy poco tiempo y además te estás afectando al equipo. Y entonces me acuerdo que mi jefe estaba entrando a mi oficina y me estaba escuchando, ¿no? Y tenía la cara así de, ¿cómo le dices eso al cliente más importante de la agencia? ¿Qué te pasa, no? Y entonces yo le decía a mi cliente, mira, vamos a hacer una cosa. En lugar de que tú nos marques los viernes con un urgente, lo que yo voy a hacer es que yo te voy a hablar a ti todos los jueves en la mañana, independientemente de las juntas de estatus que podamos tener. Yo te voy a hablar los jueves en la mañana y vamos a ver si tienes algún urgente. Vamos a revisar todos los proyectos y vamos a detectar si tienes algún urgente. De modo tal que si sale algo y te cae un 20 ahí, nosotros tengamos tiempo suficiente para poderte ayudar, en lugar de que nos hables el viernes con el urgente. Y una de las mejores relaciones de trabajo que yo he tenido con un cliente ha sido esa, precisamente, por poner las cartas en la mesa. Y aquí la lección, te decía, es el cliente no siempre tiene la razón. Cuando tú trabajas en una empresa que da servicio, que provee de un servicio, no un producto, sino un servicio a tus clientes, y sobre todo ese servicio, con el caso de la publicidad, está aquí adentro, son ideas, son intangibles, es trabajo. Tienes que tener muy claro de nuevo cuál es el sentido de propósito que estás sirviendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Tu trabajo en una agencia de publicidad no es hacer anuncios. Tu trabajo en una agencia de publicidad es resolver retos de negocio. Okay. Cuando tú entiendes esa diferencia, entonces puedes decir, ok, entonces mi trabajo no es atender la urgencia de sacar un anuncio de prensa rapidísimo para el domingo, no, es entender cuál es el reto de negocio que tiene la marca a la que estoy sirviendo y cómo la puedo ayudar. De acuerdo. Es muy distinto. Entonces, la claridad, volvemos a la claridad, ¿no? El sentido de claridad y de propósito. Por supuesto. Y en eso, pues nos perdemos, básicamente, y qué buena experiencia.
sobre todo por esto, porque sí, luego se vuelven vacas sagradas algunas cosas y cosas intocables y pues no. Y nosotros tenemos que respetar nuestros Big Fives, pues, ¿no? Como dices, nuestras prioridades. Por Y, supuesto. y ahí está, bueno, en el caso de la publicidad, ahí estás diciendo Hay, de qué se trataba, ¿no? hay un libro maravilloso que les recomiendo mucho que lean que se llama The Pumpkin Plan o el Plan Calabaza. Y básicamente de lo que se trata el autor se llama Mike Love, me parece Michael, déjame abrirlo aquí en mi Kindle, Y dame un adelante. segundo. Ay, se llama, bueno, la premisa principal que hace el autor en este libro es, todos deberíamos de tomarnos el tiempo de entender cuál es el cliente ideal, cuáles son nuestras más grandes calabazas. De hecho, le llama calabaza porque, o el plan calabaza, porque hace alusión a los concursos de calabazas que hacen en Estados Unidos, en las granjas, donde ponen las Ujú, calabazotas gigantes. sí. ¿No? Y entonces cuenta cómo se acerca con uno de estos agricultores, ¿no? Y les Ujú. empieza a preguntar cómo hacen y cómo logran que esas grandes, se llama Mike Kolowitz, Mike Kolowitz se llama, Ahí lo creo. escribiremos en la Eh, descripción. y entonces le pregunta al agricultor, ¿no? ¿Cómo haces que tengas esas grandes Ujú, calabazas? Y ujú, él le dice, me enfoco solamente en mis 4 o 5 más importantes calabazas, fíjate, Big Fives, ahí ujú. coincide, Sí, sí, cuáles volvemos. son mis más importantes calabazas y a todas las demás calabacitas allá afuera las dejo, ni modo, si se tienen que morir, se tienen que morir. Y hace esta analogía con las calabazas y dice, bueno, entiende de tus clientes cuáles son los mejores clientes, esos que a los que te pagan, hacen el trabajo que te gusta, te tratan con respeto, te pagan a tiempo, te pagan de manera justa, ¿no? Identifica esos son tus grandes calabazas, trabaja con ellos. Y los otros, ese cliente que te está hablando todo el tiempo diciendo, te quiero esto, pero que no es rentable, que a lo mejor estás gastando más en atender lo que estás ganando por la lata que da, te empiezas a entender que esos son las pequeñas calabacitas que mejor dejas morir y empiezas, y claro, a todos y sobre todo como emprendedores nos da Ujú. pavor Sí, soltar clientes. No, pues ¿cómo crees que voy a soltar clientes? Lo que quiero son más clientes, ¿no? claro. Es lo que decimos, ¿no? Lo que quiero son más clientes. No, no necesariamente. Lo que quieres son mejores clientes, Sí, una ¿no? diferenciación muy, muy clave. Claro, totalmente. Y entonces lo que necesitas es entender cuáles son los clientes con los que quieres trabajar. ¿Cuáles son los clientes? ¿Cuáles son las personas que invitarías a tu casa a sentarte contigo a comer? Que les presentarías a tu familia, ¿no? Sí. Y entonces entender que, bueno, a lo mejor hay personas que pueden parecer muy interesantes como empresa, como candidato a cliente, como cliente potencial, Ujú. pero que sus valores no coinciden con los tuyos a lo mejor. Entonces, ¿para ¿Como qué los para quieres qué? como cliente? Ujú. ¿No? ¿Como para qué Y meterse? entonces, exacto, pero de ahí la importancia de entender tu propósito, tu sentido de propósito también. Sí, 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 sí. Ya hablaste mucho ya hablaste mucho de otra pregunta que tengo, pero vamos andando todavía un poquito más. La adaptabilidad. Estamos en una época que, pues ahora sí que, si antes era cierto esto de que la especie que ya lo dijo Charles Darwin, ¿no? Las especies que sobreviven son las que se adaptan, no es ni la más fuerte ni la más, simplemente la que se adapta al ambiente. Pues en esta época creo que en las empresas sobre todo se está viendo que muchas empresas están muriendo porque no se están adaptando a esto. Y incluso a nivel personal, ¿no? Estábamos hablando, vuelvo a lo que hablábamos del abarrotamiento ahí de centros comerciales que todavía no entiendo cómo pasa. Este, pero ¿hasta dónde podemos adaptarnos? Digo, tú ya lo estabas definiendo, ¿no? Tenemos que tener prioridades y estas prioridades, hay límites, ¿no? Hay rayas donde no podemos cruzar. Pero ¿cómo jugamos en eso de la visión y la adaptabilidad y este ambiente en el que estamos viviendo sin que perdamos de vista nuevamente las prioridades? ¿O es posible también adaptar esas prioridades con el tiempo? ¿Cómo lo ves tú? Eh, me parece que cuando tenemos claros nuestros no negociables, cuando tenemos claros nuestros valores, nuestros principios y nuestro sentido de propósito y lo que mejor hacemos y queremos hacer, y tenemos claros nuestros Big Fives,
nos damos la oportunidad de poder ser flexibles ante una crisis, sin perder de vista la visión a largo plazo, pero sí cambiando un poco nuestros planes, ajustando un poco nuestras prioridades en ese momento y respondernos las preguntas de ¿estoy dispuesto, incluso si es de manera temporal nada más, a hacer este ajuste a cambio de seguir avanzando a largo plazo con esto? Ese es el tipo de preguntas que creo que nos tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Para podernos ir adaptando a las circunstancias que estamos enfrentando. Ahora, hay que decir una cosa y hay que ser muy justos. Muchas empresas están pasando por terribles y tremendos problemas y por momentos muy, muy difíciles, no porque no se quieran adaptar, sino porque las condiciones realmente están siendo muy, muy duras. Ahora, eso no los exenta de tomar la responsabilidad, de tomar las riendas y buscar salidas y todo. Pero muchos no es porque no quieran, sino porque realmente está siendo difícil. Sí, no, y es que ha sido durísimo, ¿no? Leía un artículo por ahí que hablaba como pues las empresas grandes, sobre todo las que necesitan de venta en piso, como Liverpool, este tipo de empresas están teniendo muchas quejas en el servicio por internet, porque su falta era el piso, ¿no? Entonces, de un día para otro, les cambiaron la jugada. Entonces, es muy difícil reaccionar a un cambio de esa magnitud. Pues, ¿no? Nadie hubiera apostado lo que estamos viviendo ahorita hace 4 meses. Claro, no, nadie lo hubiera planeado, nadie lo hubiera planeado así, nadie lo hubiera pensado. Creo que una cosa que sí tenemos que reconocer es que muchas empresas, y no nada más las más pequeñas, de las más grandes, estuvieron procrastinando mucho el cambio. En un proceso, fíjate que hay una conferencia, una conferencia y una materia que doy de transformación digital en el máster en el MIB, el Master on Internet Business del ISDI, en la materia de transformación digital, justo. Y uno de los puntos que hago es que justo muchas de las empresas estaban procrastinando la decisión de hacer ciertos procesos de transformación con el pretexto de que no tenían la tecnología, no estaban listos o no sabían si se iba a poder o no se iba a poder. Y de repente, hasta hay un meme de este caricaturista Bob Fishburne, un caricaturista maravilloso. Su handle en Twitter es @marketunist y dice quién aceleró la transformación digital en tu empresa, y se ve una bola gigante de estas de demolición que dice COVID, ¿no? Y va contra una empresa. Porque lo que sucedió es impresionante. Las personas que tenemos la fortuna de poder hacer nuestro trabajo desde oficina, pudimos irnos a nuestra casita, con nuestra laptop, sentarnos y trabajar en nuestras casas. No todos los puestos y todos los roles tienen esa fortuna. Y hace rato te decía, antes de entrar a micrófonos, te decía, yo creo que hay unos grandes héroes junto con todos los trabajadores de la salud que están haciendo frente a todo esto. También hay otros grandes héroes en los servicios de limpieza, de basura, por ejemplo. Todas estas personas que están trabajando en los servicios de entrega a domicilio, por ejemplo, son grandes héroes y están haciendo cosas que a los que tenemos la fortuna y el privilegio de poder trabajar desde nuestra casa, nos permiten estar acá. Pero en las empresas aprendieron que técnicamente o tecnológicamente sí podíamos hacerlo, sí se podía hacer el cambio. Lo que hacía falta era un cambio de mindset, de forma de pensar en los líderes de la organización, que eran los que decían, no, la gente no puede trabajar desde casa porque no van a trabajar, no van a cumplir con los horarios. Y al contrario, lo que se está viendo es que se están logrando eficiencias, ahorros enormes y eficiencias también súper significativas en los negocios. Entonces, si antes muchas personas se preguntaban cómo voy a trabajar desde mi casa cuando tengo un lugar específico en mi oficina, ahora la pregunta va a ser, ¿por qué regresar a la oficina si puedo trabajar desde mi casa? Así es. Pues ahora sí que me fui bien el lobo y el lobo finalmente llegó, ¿no? Aunque no fue el lobo, pero sí, me suena por cierto, las empresas, muchas organizaciones de todos los niveles, de todos los tipos, procrastinaron esto porque ya la capacidad tecnológica existía. Y hoy, más que comprobado ahora,
selección de todas estas personas que son las que mencionas que pues bueno tienen que salir por la naturaleza de su trabajo. Un par de preguntas más antes de terminar esta charla que ha sido muy enriquecedora. Ya tuve un coach anterior a ti, precisamente la persona que entrevisté antes que tú también es coach de aquí a Guadalajara. El tema de prioridades, y ya digo, creo que lo has estado mencionando de alguna u otra manera sin decir a lo mejor coaching, pero de lo que yo mencionaste y de algo que ya he mencionado, ¿cómo nos ayuda el coaching de las prioridades tanto a nivel personal como organizacional? Me encanta tu pregunta. Mira, un buen coach, un coach de verdad, lo que va a hacer es trabajar contigo en ayudarte a obtener claridad, en ayudarte a definir tu intencionalidad y actuar con intencionalidad de acuerdo a esa claridad, de esas prioridades, de ese propósito del que ya hablamos. Un buen coach no te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Un buen coach no te va a decir cuáles son tus prioridades. Un buen coach te va a retar con preguntas duras, fuertes, contundentes, para provocar un proceso de pensamiento y de reflexión en ti mismo, para que tú seas quien responda a esas preguntas, porque solamente tú puedes dar respuesta a esas preguntas. Un coach no te va a decir qué hacer. Podría recursar a un mentor que te podría recomendar lo que esa persona hizo, pero eso es un mentor, no es un coach. Un coach te va a retar con preguntas. Y después, en una primera fase, y en una segunda fase, una vez que obtuviste esa claridad, un buen coach te va a retar a través también de distintas preguntas a mantenerte responsable. En español no existe la traducción de esta palabra en inglés, accountable, responsable por seguir actuando con intencionalidad y paso a paso para lograr eso que dijiste que ibas a lograr. Y un coach entonces te va a acompañar en ese proceso. No te va a llevar de la mano, no te va a indicar a dónde, no te va a poner un mapa. Un coach va a ser tu porrista y tu chicote al mismo tiempo y te va a estar diciendo y te va a hacer accountable de las cosas, ¿no? Ese es un buen coach. Sí, justo la entrevista fue de las diferencias entre coaching y mentoring. Y sí, él dejó muy claro lo que acabas de mencionar, ¿no? El coach, a diferencia de esta idea de repente que hay de que te va a decir qué hacer, es todo lo contrario, ¿no? Es un proceso mayéutico de estarte haciendo preguntas de mayéutica, mejor dicho, y que la misma persona a la que estás llevando esas preguntas, pues saque sus respuestas, sus conclusiones, y que sean respuestas, preguntas, como dices, duras, claras. Bueno, pues ahí está la ayuda del coach, ¿no? Para cerrar, Efraín, pues compártenos tus redes y sobre todo el trabajo que haces con estos podcasts de conversaciones y entre mentores, de qué se tratan y cómo te encontramos en redes. Muchísimas gracias, Oscar. Sí, mira, pueden visitar efrainmendicuti.com, Mendicuti así como suena, C-U-T-I, una sola T, efrainmendicuti.com, y ahí pueden encontrar los dos podcasts, Conversaciones DLC y Entre Mentores DLC. Ahora ya los estoy fusionando en uno solo, pero son dos podcasts en los que entrevisto y platico con distintos líderes de habla hispana. Bueno, originalmente de habla hispana, por eso el de conversación NES, de español. Pero ahora ya empecé a hacer ahora sí que un crossover, porque hay extraordinarios líderes alrededor del mundo y privarnos de aprender de ellos solamente por el idioma no está bien. Y entonces ahora también lo estoy abriendo a otros grandes líderes alrededor del mundo, increíbles episodios los que vienen. Y la intención es poder aprender de estos líderes sus hábitos, sus mejores prácticas, sus lecciones, las lecciones que han aprendido a lo largo de sus éxitos y de sus fracasos, cuáles son los hábitos y rutinas que han establecido, y también en un formato de discusión, en lugar de una entrevista 1-a-1, con 3 o 4 invitados, cuáles son sus consejos tácticos y prácticos para hacer frente a distintos retos también. Entonces, los dos los pueden encontrar en Spotify, los dos los pueden encontrar en iTunes, los pueden encontrar en Google Podcasts, en cualquier plataforma de podcasting, o más fácil, efrainmendicuti.com, y ahí está la sección de conversaciones y la sección de entre mentores. También me pueden seguir en Twitter como @efrainmendicuti, lo mismo en Instagram,
en LinkedIn también, Efraín Mendicuti, y en YouTube también me encuentran como Efraín Mendicuti. Genial, genial, Efraín. Y por cierto, estaba escuchando la que le hiciste a Mitch Duel, ¿se llama este cuate? ¿Con Mitch Joel? Sí, Mitch Duel. Sí, estaba escuchándola, buenísimo, qué tipazo, y qué fortuna que sea no solo que tengan una cuestión profesional, sino parece que también hay una relación personal estrecha. Bueno, al menos Sí. de las que tienes en inglés, no sé cuántos haya además de esa, pero recomendadísimo, ¿no? Buenísimo este cuate, me encantó. Muy buena entrevista. Muchas gracias. Es un muy buen amigo, un gran amigo. Tengo fortuna de conocerlo desde hace muchos años. He sido muy afortunado en mi carrera, Oscar, porque he podido trabajar e interactuar y trabajar de la mano de extraordinarios líderes de distintos mercados, de distintas nacionalidades alrededor del mundo. Mitch es uno de ellos. Tengo la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Vienen otros episodios muy buenos con Phil Gerbyshak, con Chris Brogan, Joseph Jaffe, distintos personajes que vienen, esos vienen en camino. Ahorita el que está publicado es el primero en inglés, que fue con Mitch, pero también en español hay unos episodios sensacionales. Bueno, te diría todos son maravillosos. Esta semana, el episodio que lancé esta semana es con Raúl González, el director de marketing de América Latina para Spotify. Maravilloso episodio también. La semana pasada estaba un episodio con la Güera Curi, que ha hecho un trabajo fenomenal en términos de equidad de género. Un trabajo espectacular, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ahí hay de todo. Está Carla Willock también, están por ahí personajazos como, está por ahí Arturo López Gavito, está Ricardo Zamora sale la próxima semana. Está padrísimo, es riquísimo, es un privilegio poder hacer ese trabajo. Sí, y se hermana con nosotros, bueno, con este canal en el sentido de que es sobre liderazgo. Tanto el tema que precisamente más me atañe y que más disfruto platicar como el día de hoy. Efraín, pues te doy muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y ya dejaste tus contactos. Ahí contacten por medio de las redes Efraín. Excelente contenido, excelente tu trabajo como podcaster. Y bueno, pues seguramente no va a ser la última vez, Efraín. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Oscar, que estés muy bien. Saludos. Saludos, gracias y nos vemos la próxima.